Nosotros estamos cumpliendo 150 años como Iglesia Presbiteriana. 150 años. Este es el tercer símbolo de la cual nosotros estamos predicando. Es una serie que se llama Herencia. Esta serie es, no sé si están puestos ahí. Perfecto. Hay una cruz al centro y 4 símbolos, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar específicamente ahora del símbolo que está al lado izquierdo, abajo, que es una cruz con una bandera flameando y salen unas letras que están ahí, las primeras de arriba es como una ICXCNIK. Bueno, no sé lo que significa, así que paseo al texto. No, investigué. Nuestros himnarios también, hagamos un poco de historia. Tenemos unos himnarios que todavía están acá. Al final del himnario aparecen la explicación de esos símbolos. Lo voy a leer, lo que dice en nuestro himnario con respecto a este símbolo. Dice: la cruz transformadora en bandera de victoria sobre el mundo. Recuerda que Dios está en su Hijo, amando al mundo, reconciliándolo con Él y haciendo a los hombres embajadores de Dios. ICXC significa Jesucristo. Jesús, Cristo. Está la primera y la última letra de Jesús y la primera y última letra de Cristo. Y Nika en griego también significa vence. Por lo tanto, ahí tenemos Jesucristo vence. Y esa es la bandera de victoria de Cristo sobre el mundo. Lo interesante no solamente de este símbolo, sino también del texto que se utilizó para predicar o explicar un poco esta idea de este símbolo, es que creo que es necesario contextualizar lo mundialmente conocido como la Gran Comisión. Muchos leemos ese trozo, pero hay algo más importante en el contexto donde se da la Gran Comisión. En versículos previos tenemos la resurrección de Jesús, el temor de los discípulos y el posterior soborno por parte de los líderes judíos a la guardia romana para que no contaran lo que realmente habían visto, que mintieran y que dijeran que Jesús no resucitó, sino que sus discípulos robaron su cuerpo. ¿Recuerdan esa historia, no? Que está un poco antes. Creo yo que esto es lo que genera la resurrección de Jesús ante un mundo perdido, el cual hace lo posible, este mundo perdido hace lo posible por ocultar los milagros o todo milagro y negar todo hecho histórico de Jesús, como su resurrección por medio de la corrupción de personas o sistemas que tratan de pervertir el mensaje de salvación. Pero hay algo que debemos tener por seguro, que por más que traten de prohibir, será imposible. Porque la palabra de Dios no puede ser parada ni encarcelada. Porque nada ni nadie puede encarcelar a Dios, y menos torcer su voluntad. En el contexto directo de lo que hemos leído en el versículo, siguen habiendo dudas por parte de sus propios discípulos. Pero lo planteado por Jesús es más que solo dar instrucciones. Veamos ahora lo que el Señor nos quiere decir. Y como les comentaba al principio, hoy veremos que el tesoro del avance del reino de Dios se puede comprender por 4 características. La primera es reconociendo que Cristo es nuestro Rey. El versículo dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Interesante porque Jesús, el carpintero que decía ser el Cristo, y el que les dijo a sus discípulos que resucitaría al tercer día, resucitó. Se les acercó y les habló. Este hecho sigue siendo histórico, eso ocurrió, hermanos. Y esto generó un antes y un después en la vida de los 7 discípulos. Fue un antes y un después en la vida de este equipo, ya que estamos mundialeros, 11 discípulos, equipo, ¿ya? Fome, ya, ok. Ver a su maestro morir crucificado. Los discípulos temieron recibir el mismo fin que Jesús, morir. Por lo tanto, se escondieron también los discípulos para evitar que los romanos los arrestaran y los mataran. Pero las mujeres fueron a la tumba. Esa es una característica de mujer. Fueron a ver algo. Por curiosas, puede ser o no. ¿O por fe? No, por fe. Por valiente, sí. No por copuchenta, no. Pero dan testimonio a ellas de que Jesús resucitó. Luego estos van corriendo, los discípulos, algunos 2, Pedro y Juan, corren a ver lo ocurrido y se encuentran con la tumba vacía.
Esto generó, hermanos, una gran expectativa de saber y de ver qué es lo que estaba ocurriendo, si realmente se cumpliría lo que el maestro les había dicho. Ir al monte donde Jesús les dijo que fueran y verlo vivo generó en ellos dudas y gran temor. Pero creo que hay que hacer un ejercicio. Uno lee la Biblia, pero no nos ponemos en el contexto de esas personas. Leemos la Biblia como texto, pero no necesariamente lo que ellos sintieron o pudieron haber sentido. No sé usted, pero tanto en esa época como en esta, no es común ver personas resucitadas. No sé si para usted, no sé, es como decir, oye, ¿sabéis que estaba en Valpo y me pareció haber visto a David Trumbull? ¿A dónde? No, me fue a comprar por ahí. No, y después sí me encontré con Arturo Prat, así como normal. No, esa cuestión no ocurre. Esa cuestión es muy raro. Entonces ellos se encontraron con sus dudas, con sus frustraciones, con sus temores. Por lo tanto, Jesús se acerca a los 11. El texto les dice, acá, le dice Jesús, en el 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, ese acto de acercarse lo hizo Jesús también para confrontar las dudas de sus discípulos, para pulverizar sus expectativas humanas, también para confirmar que Él venció la muerte. Cristo se acerca a sus discípulos como un esposo, cariñoso, se acerca a su esposa que se encuentra confundida y temerosa, y le trae paz y seguridad de que Él es su fiel esposo. Pero esta seguridad no solo es el hecho histórico de la resurrección, sino que es la confirmación de la naturaleza revelada de Cristo. Dios mismo hecho hombre, el Hijo de Dios, a quien toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Este es el establecimiento, hermanos, del reino de Dios con Cristo como Rey. Hay un reino y tenemos un Rey. Acá no solo el reino de Dios se ha acercado, sino que ya tiene el Rey y envía a los hijos del pacto, nosotros, iglesia, a vivir como ciudadanos de este reino, el cual tiene también propias características como el reino de justicia, bondad, amor y paz. Le pregunto, hermanos, ¿cómo conoce algún reino usted? Nosotros, ¿conocemos algún reino o imperio que quiera conquistar el mundo con justicia, bondad, amor, paz? ¿Conocemos algún reino que quiera hacer eso? ¿Algún país? ¿Alguna potencia mundial? ¿Algún imperio quieren hacer la paz con armas de fuego? Hagamos paz con armas. O armas nucleares, ahí con un botón. Quiero hacer la paz contigo. Y están con el dedo ahí. Me parece raro, me parece incoherente. Otros tiran bombas de gas. Otros utilizan el bloqueo económico. Bloquean los países más débiles y de esa manera los presionan. Pero todos estos imperios tienen un factor en común. Están interesados en la riqueza personal y en el cuidar sus propias billeteras para tener o ser mejores que los otros países. Por eso, hermanos, creo que tengamos cuidado en esto. Puede que estemos siendo engañados y seamos ciudadanos de otros falsos reinos y no del reino de Cristo. Recordemos que uno no puede servir a dos señores. Tengamos claro eso. Y lo leímos en el culto, donde está puesto nuestro corazón. Está puesto no solamente nuestra vida, sino nuestro ser entero. Y nosotros vamos a luchar y buscar por eso. Así que Iglesia Presbiteriana de Viña del Mar, Jesús mismo se nos ha acercado hoy para recordarnos que Él es soberano sobre todo lo creado y que no hay nadie más fuera de Él. Que su muerte y resurrección ha vencido a la muerte y al mundo. Hermanos, Él se nos acerca hoy y quizá algunos estemos con dudas en nuestros corazones, incluso con temor a que se burlen de nosotros por creer en Cristo. Pero tenemos a Cristo mismo como Rey. Y este Rey usa su iglesia para extender su reino en esta tierra. Y tú y yo, solo por gracia, no creas que es porque eres bueno ni bonito, solo por gracia somos miembros de este reino victorioso que no parará hasta conquistarla por completo, esta tierra. Este es el momento de confiar en el carácter de Cristo, hermanos. Cristo es el quien inició su reino y es el quien lo mantiene triunfante. Por tanto, el tesoro del avance del reino de Cristo, primera característica es reconocer que Cristo es nuestro Rey. Segunda característica, el tesoro del avance del reino de Cristo,
es reconocer que el mundo es nuestro objetivo. Veamos el versículo 19a, primera parte del versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Este es un texto que ha tenido diversas interpretaciones, algunas un poco confusas, otras intencionalmente distintas. Jesús les dice a sus discípulos que Él ya es rey y tiene autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Y esto naturalmente, esta declaración de Jesús, naturalmente tiene consecuencias globales. El id no es imperativo, debe ser traducido como yendo o habiendo ido, o mientras van. Y el por tanto que aparece ahí es una especie también de conexión o consecuencia lógica de la autoridad universal revelada anteriormente, que era soberano sobre el cielo y tierra. En el fondo, Jesús está diciendo que su muerte y resurrección no solo dio lugar a la vida eterna, sino que involucra una hora, un hacer y decir. Está relacionado con nuestro diario vivir. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque nos tenemos que hacer una pregunta. Y esta tiene que ser bien sincera. Es, ¿cómo quiere Dios que vivamos nuestras vidas? Pero para contestar correctamente esta pregunta, o la pregunta anterior, debemos hacer otra antes. Y tener claro algo, como una presuposición. Dios siempre ha estado, está y estará en misión. Entonces, ¿cuál es la misión de Dios? Nosotros sabemos por la propia Biblia, y de ahí donde tenemos que sacar la información, Dios creó todo y todo era bueno, y todo le rendía la gloria a Él. Pero la desobediencia del hombre, ¿qué hizo? Hizo que todo lo que le rendía gloria a Dios, ahora lo rechace. Pero su plan es interesante para redimir todo, restaurar todo a su estado original. ¿Lo hace por medio de quién? De Cristo, con el fin de que todo lo creado vuelva a reconocerlo como Dios y a darle la gloria a su Creador. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Esto hay que tenerlo muy claro, hermanos. Jesucristo es el que restaura todo. El fin de restaurar todo, cielo nuevo y tierra nueva, para que todo vuelva a darle la gloria a Dios Trino. Y insistiendo en esto, que el imperativo está en el hacer discípulos. Y esto es muy necesario entender, ya que donde quiera que estemos o vayamos, ya somos enviados embajadores de Dios. Porque Dios es un Dios misionero. Y donde quiera que viva un cristiano, en cualquier parte, debe asumir que es un misionero en ese lugar. Por ejemplo, algunos se sienten llamados a las misiones, en salir, y esto es posible, real, no lo niego, es posible. El punto es que se limitan solo a salir de la frontera de su propio país, sin considerar que la migración en Chile está conformando y organizando nuevas colonias de otras nacionalidades, las cuales necesitan tanto de Cristo como las personas que viven, o de las personas que vienen de esos países a los nuestros. Entonces el gran desafío, iglesia presbiteriana, creo que es organizar discipulados en creol, en chino o en mapuzungún. Creo, ¿no? Estaría interesante. Y voy a hacer clases de español para que las personas que no saben español puedan desarrollarse y trabajar en nuestro país. ¿Será misión eso? ¿O no? Creo que sí. En este caso, como nos plantea Jesús, el discipulado tiene diversas características. Una de ellas es su intencionalidad. Es intencional porque consiste en caminar con la otra persona, presentarle a Cristo, servirle en sus necesidades, y esto requiere mucho tiempo y dedicación. En este proceso puede que seamos maestros temporales de algunos discípulos, pero ¿cuál es el fin principal del discípulo? O del discipulado en este caso. ¿Qué piensan ustedes? Porque hablamos de discipulado, pero ¿cuál es el fin principal? Ser como el maestro. Perfecto. ¿Alguien más se atreve? ¿Cuál es el fin principal? Hablamos de discipulado, leemos la Biblia, pero entendemos más o menos. Yo me arriesgo en algo. El fin principal del discipulado es que todas las personas que discipulamos hagan de Cristo su maestro y dependan plenamente de Él. Creo que ese es el discipulado, es el objetivo del discipulado. Y ahora hago una pregunta más interna a la iglesia.
Solo para saber, ¿han organizado alguna vez ustedes una estructura de discipulado? Así como ya, esta es nuestra estructura, así vamos a discipular con esto en material. ¿Lo han hecho? ¿Cómo le ha ido con eso? ¿Le ha ido bien? Más o menos. Ya, voy a confesar mis pecados. Yo estoy a cargo de un discipulado de hombres, me ha ido horrible. Tengo un Excel, pero está en el Excel. No lo he llevado a la práctica. Pero existe una premisa en esto, hermanos. Todo el tiempo invertido en algún discipulado no es perdido. Podemos tener frustraciones cuando el trabajo no dé frutos o incluso las personas no se queden en la iglesia y se vayan. Pero nuestra labor tiene que estar clara y debe limitarse en algo, en regar y plantar. ¿Por qué? Porque el crecimiento no depende de nosotros, depende de Dios. Debemos ser fieles en el discipulado, predicar a Cristo, entregar a esa persona a Cristo para que lo vea Él como maestro y no nosotros. Pero el resultado final es de Dios. Un autor planteó lo siguiente: nuestro negocio no es promover la misión de la iglesia, sino salir al mundo, buscar lo que Dios está haciendo en el mundo y unir nuestras fuerzas con Él. Pregunto, hermanos, ¿será que estamos haciendo como iglesia la voluntad de Dios? ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios como iglesia presbiteriana? Es una buena pregunta a realizarnos, yo creo, no solamente hoy, sino que todos los días. Meditar en esa pregunta. Por tanto, hermanos, creo que el tesoro del avance del reino de Dios es reconocer que el mundo es nuestro objetivo. Tercera característica es el tesoro del avance del reino de Cristo, es reconocer la iglesia, que la iglesia es la enviada. Dice el versículo 19 y parte del 20, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El punto anterior entendemos que un imperativo que nos dio es hacer discípulos, ¿cierto? Lo bueno es que Jesús nos dice cosas que hagamos, pero nos dice cómo hacerlas también. Así que la primera parte de cómo hacer discípulos es también bautizando. Nosotros como iglesia bautizamos niños, sin problemas. Aunque nos digan que somos mojaguaguas, pero bautizamos niños. Porque nuestra teología del pacto nos muestra que la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo son un conjunto de libros unificados. Y el hilo conductor es Dios mismo, que nos revela a Cristo como nuestro Redentor y Mediador. Creo necesario también comprender que existe una continuidad. Lo que era para el pueblo de Israel celebrar la Pascua recordando la liberación de Egipto, en este nuevo pacto en Cristo, nosotros celebramos la Santa Cena, donde recordamos el sacrificio de Cristo, que nos libró de nuestra esclavitud del pecado y de la condena eterna, de la condenación eterna. Como también lo es la señal que Dios le dio a Abraham, la circuncisión. Se realizaba a todos los niños y personas para incorporarlos al pueblo de Dios. En este nuevo pacto, nosotros consideramos el bautismo como el medio por el cual se incorpora la familia al pacto a todo niño recién nacido o a cualquier persona que profese su fe en Cristo. Por tanto, hermanos, la circuncisión y posteriormente el bautismo es la evidencia de que una persona se hace parte de la comunidad del pacto. ¿Y en qué comunidad? ¿Y esta comunidad quién la creó? ¿Y por quién es sustentada? Pregunta. ¿Quién creó esta comunidad? Hablamos de comunidad, hablamos de pueblo, pero ¿quién creó esto? Dios mismo. Perfecto. ¿Y quién la sustenta? Cristo. ¿Se ha visto alguna vez usted involucrado en algo de lo que hemos estado hablando? No, porque Cristo consuma completamente la tarea. Con la muerte y resurrección de Cristo es suficiente para que nosotros creamos en eso y podamos ser parte de este pueblo. Esta comunidad la creó y es sustentada por Dios Trino. Y este Dios Trino que predestinó a los que iban a ser salvos, con los cuales está formando su propio pueblo. Es la idea de esto como un pastor que va recogiendo a sus ovejas. Y es interesante también porque no solamente las recoge, sino que cuando les habla, las ovejas conocen y reconocen la voz de su pastor.
Por eso nosotros somos parte de un pueblo que reconocemos a Dios como nuestro Padre. Iglesia, pregunto, ¿se considera que es parte de esta comunidad? Otra parte que también nos explica el Señor es que tenemos que hacerlo enseñando. Las enseñanzas es parte esencial de toda iglesia. Iglesia sin enseñanza creo que ya no existe, no debería existir. Y si no enseña, para mí no hay iglesia. El tema es ¿qué enseña? Y los discípulos tienen que ser la expresión real y vivir de acuerdo a lo que la iglesia está enseñando. Esto es un tema importante a considerar, hermano, no es simple, ya que la iglesia no debe enseñar ni los sueños, ni las imaginaciones, ni sensaciones, ni el Dios me dijo que digan las personas de esta comunidad, sino que debe enseñar la Biblia, que es la única regla de fe y práctica de todo discípulo en Cristo Jesús. Tenemos que tener claro eso. Una iglesia fundamentada en la palabra de Dios. En esto, como iglesia presbiteriana, no nos perdemos ni nos enredamos. La Biblia es autoridad para los hijos de Dios porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Que venga con otra cosa, no le crea. No contiene, es la palabra de Dios. Y es autoridad para los creyentes. Y además también hace 501 años que la Reforma ayudó a llegar a las 5 solas. Una de ellas es la sola Escritura. Y también lo dice el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, la cual adherimos como IPCH. Entonces, entrando ya un poco más al texto, la idea de que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ese guarden tiene directa relación con obedecer y cuidar las enseñanzas. Recordemos que esto le está diciendo Jesús a sus discípulos. Y Lucas creo que lo registró muy bien en Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42, que dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo anterior, hermanos, nos muestra una nueva cultura, un nuevo reino basado en nuevos códigos morales y éticos que van dando forma a esta continuidad o comunidad del pacto. Hermanos, le vuelvo a preguntar, ¿se considera que es parte de esta comunidad? Para mí, esos versículos que leí son como una clase express de cómo ser una iglesia centrada en el Evangelio. Para mí es eso. Cada miembro de esta iglesia tiene el deber de discipular a alguna persona. Pero esto no se trata de tener un doctorado para discipular, no se trata de tener un conocimiento superior para llegar a discipular a alguien, sino que consiste en acompañar a la otra persona en sus primeros pasos de la vida cristiana. Para nosotros hoy consiste en enseñar la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, conforme al firme propósito de incorporar la identidad de Cristo en nuestra vida y en la vida de las personas que discipulamos. Ese es el objetivo, que las personas se parezcan cada vez más a Cristo. Por tanto, creo que el tesoro del avance del reino de Cristo es reconocer que la iglesia es la enviada. Somos los encargados de tomar estas personas que están buscando, que están perdidas, discipularlas, incluirlas al pueblo del pacto y enseñarles la palabra del Señor. Y una cuarta característica del tesoro del avance del reino de Cristo es reconocer que la iglesia, que Cristo es nuestro protector. Y dice el versículo 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El he aquí, cuando plantea a Jesús, es una declaración de seguridad para sus discípulos. Jesús comienza, un poco resumen, diciendo que toda autoridad les es dada tanto en el cielo como en la tierra. Esta es la demostración de quién es Él, que Jesús está por sobre todo, gobernando soberanamente todo. Luego manda a su pueblo a ser discípulos, a incorporarlo a la comunidad del pacto. ¿Por medio de qué? Del bautismo y la obediencia a su palabra. Y en todo esto, Cristo estará siempre con nosotros. ¿Cree eso, hermano? Y nos deja claro que todos los días, no solamente cuando estamos predicando, ni acompañando ni discipulando, todos los días. Incluso
Cuando te sientas solo, va a estar Cristo ahí. Incluso cuando estés frustrado. Incluso cuando estés angustiado. Incluso cuando lleves días sin orar y sin leer la Biblia. Incluso cuando no tengas esperanza, Cristo va a estar contigo ahí. Fue promesa de Él. ¿Creemos en Cristo? Creamos en sus promesas. Y Él nos dice esto, también para que sepamos como iglesia, y nos anticipa que la misión no será fácil, sino que tendremos dificultades. Y eso lo podemos ver explícitamente en el libro de Hechos. Y hay muchas cosas que relata Lucas también, como por ejemplo discípulos que predicaban la palabra y que fueron tomados presos, los torturaban, los azotaban muchas veces, los encerraban en calabozos a modo de tortura. Pero al final estos discípulos, ahora apóstoles, cuando fueron liberados, ¿qué hicieron? Siguieron predicando, siguieron glorificando a Dios. Y terminaron orando como dice Hechos. En capítulo 4, versículos 27 al 31, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra ti, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? Y predicaban con valentía. ¿Qué? La palabra de Dios. De nuevo, refiere a valor, energía y decisión. Con esta valentía los primeros apóstoles y discípulos predicaron el Evangelio, porque confiaron en la fidelidad de Jesús y en la fidelidad de su palabra. Tener el valor de predicar no es una valentía que tú o yo podamos tener o podamos crecer en ella, y que tampoco nos podamos atribuir como nuestra, sino que es el mismo Espíritu Santo que nos capacita y la pone en nosotros. Que no solo para predicar el Evangelio la necesitamos, sino con el fin de que vivamos vidas como ciudadanos del reino de Dios. Siempre recordemos esto: Cristo jamás nos abandonará, siempre nos estará guiando y fortaleciendo, siempre. Y debo confesar algo. Me pasó algo extraño esta semana. Estamos de aniversario en mi trabajo y estoy en la Alianza Amarilla. Y busqué por todos lados polera amarilla. Fui a la tienda de la ropa americana, a otra tienda o multitienda, no digo nombres para que no hacer propaganda, y encontré una, pero ¿sabe a cuánto? A 12,000 pesos. Para ocuparla 2 veces. Y adivinen cuál polera terminé ocupando. La de Moe. Fue una historia profunda en mi vida esa. Con esa polera estoy seguro que yo creo que de la Estación Internacional Espacial me veían. Así, porque es amarilla y con letras rojas. Así, nivel. Y ustedes conocen esas poleras, letras rojas, muy punchy, lo ven, ahí va el Nico, ahí, no sé, me hubiesen dicho. Y la mía aparte decía con rojo, Cristo, sobre todo. Interesante, ¿no? Fue una historia potente. Y encima atrás de la espalda, o sea, no bastaba solo con darme vuelta, sino que atrás aparecía un versículo. Dios, dije. Les prometo, les soy sincero, dudé qué hacer con esa polera. Dudé. Pensé incluso si la usaba al revés, si le ponía un papel. Me debería estar contando esto, pero me pasé 1,000,000 de películas, así muchas películas. Dije, ¿qué van a decir? ¿Qué me van a decir? Pero respiré profundo y la usé. Y no la usé al revés, la usé así con orgullo. Aquí está. Dame un pase, le dije.
Y incluso, mire, jugué voleibol y fútbol. Y les prometo, pensé en todas las probabilidades de que si me salió una palabra fea, ¿qué iba a responder? Iba a responder, no, soy yo el problema, no Cristo. Así que como cosas así. Pero lo que sí estaba seguro es que en el caso de que me preguntaran por mi polera, yo iba a estar claro de hacer algo. Iba a dar testimonio de mi fe. Hoy decir que uno es cristiano y tener barba es casi ser un cavernícola, ¿no? Que no conoce el fuego. Así como, qué retrógrado, así. Pero no hay nada más maravilloso que dar testimonio de nuestra fe. Decir que creemos en Cristo en una sociedad en la cual quiere extirparlo y sacarlo de raíz. Así que el Lutero que todos llevamos dentro, como dice la traducción del Castillo Fuerte, dice, esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. Bueno, iba a cantar todo, iba a cantar al final, ¿no? Por tanto, hermanos, la esperanza no está puesta en que prediquemos y no nos pase nada. La esperanza no está ahí. Sino que la plena seguridad está en si haces la voluntad de Dios. No importa que te roben el auto, que te quemen la casa, que te amenacen, que te peguen o te quiten la Biblia, aunque sea cara, o lo que sea, solo ten plena seguridad de que nada ni nadie nos podrá apartar de nuestro Señor Jesucristo y de su eterno amor por nosotros. Iglesia, no tengamos miedo de dar testimonio de nuestra fe y esperanza en Cristo. En Cristo Jesús. Tenemos al Rey del Universo que nos respalda y tenemos a su Espíritu que nos anima y nos confirma nuestra seguridad de salvación. Y como dice el apóstol Pedro en su carta, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por tanto, el tesoro del avance del reino de Cristo es reconocer que Cristo es nuestro protector. Hermano, concluyendo ya esta exposición, debemos tener claro que el tesoro del avance del reino de Cristo se puede comprender reconociendo que Cristo es nuestro Rey, el mundo es nuestro objetivo, la iglesia es la enviada y Cristo es nuestro protector. Que Dios nos ayude a ser una iglesia fiel a la misión de Dios, disponiendo nuestra vida al servicio de Cristo. Y todo esto únicamente, ¿para qué? Para la gloria de Dios.